fuerte. El verbo ahí en hebreo, no creer, significa que Moisés no confiaba en la fidelidad de Dios, que él es digno de confianza. No confió en eso. La misma palabra que vemos en Génesis 15:6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El punto es que en este momento, Moisés, quien es un creyente, actuó como un incrédulo, como alguien que no creía a Dios lo suficiente como para obedecerle. Y Dios estaba ilustrando aquí que la incredulidad es el pecado que nos mantiene fuera de la tierra prometida. Ustedes recordarán en Hebreos 3, cuando el autor de Hebreos nos exhorta a entrar en el reposo de Dios y no endurecer nuestros corazones como los israelitas. Nos recuerda por qué los israelitas no pudieron entrar. Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La incredulidad, entonces, es ese pecado imperdonable que si uno persiste en él, le cerrará las puertas del cielo. Cualquier otro pecado Dios lo perdonará. Pero si alguien se niega a creer en Cristo, no hay otro Salvador. No hay otra esperanza. Bueno, ¿cómo sabemos si alguien es un creyente como Moisés, que cayó en un lapso momentáneo de incredulidad? O si son incrédulos como la mayoría de los israelitas destinados al juicio. Bueno, como escuchamos esta mañana, los que son justificados también van a estar siendo santificados. Números 20 también responde a esta pregunta, porque muestra que la incredulidad siempre se manifiesta en la desobediencia. La incredulidad no es un concepto distante de nuestra realidad física. No. Dios dice, no me creíste lo suficiente como para obedecer. Así es que la fe y la incredulidad muestran sus frutos a la vista de todos. El creyente, la incredulidad no obra. No, nadie les engañe. El que hace justicia es justo. ¿Dices que eres justificado? Entonces vas a caminar justamente. ¿Sí? Como dice Juan. Si es que el creyente que temporalmente cae en incredulidad, manifiesta esa incredulidad en desobediencia. Necesariamente entonces confesará su pecado, se arrepentirá de su incredulidad y volverá a confiar. Mientras que el incrédulo vive en constante incredulidad, evidenciado por el hecho de que camina en constante oscuridad de desobediencia. Ahora, noten específicamente en el versículo 12 Dios dice, no confiaste en mí lo suficiente para santificarme delante de los hijos de Israel. Recuerden que la santidad de Dios se refiere a su carácter separado. Dios es santo. Significa que Él es diferente a nosotros. Él está lleno de gloria, grandeza, majestad. Sus perfecciones son magníficas. Él es tan distinto. Y la forma principal en que Él señala que Él es diferente es que Él es moralmente justo. Nosotros somos pecadores. Lo cual es asombroso, es una realidad asombrosa en sí misma. Si yo fuera Dios, y qué bueno que no lo soy, pero si yo fuese Dios y quisiera hacerle saber a Josías Grauman lo diferente que soy de él, probablemente empezaría diciendo, soy eterno y tu vida no es más que un aliento pasajero. Yo soy omnipresente y tú estás limitado a una pequeña partícula de espacio en mi universo. Yo soy autosuficiente, no necesito nada ni a nadie y tú no puedes sobrevivir ni 5 minutos sin el oxígeno que te he prestado. Soy omnipotente y tú apenas si te puedes levantar de la cama en la mañana. Y la lista podría seguir y seguir. Pero es interesante que normalmente en la Biblia esas no son las cosas que Dios enfatiza, sino que Él es separado. Esas diferencias se empalidecen en comparación con la mayor diferencia de todas. Josías, tú desobedeces, tú pecas y yo soy puro. Y Dios resalta tanto este aspecto de su santidad, tanto que la santidad esencialmente viene a significar pureza, pero no podemos olvidar su significado original, que Dios es diferente a nosotros, porque Él es glorioso en todas sus perfecciones. Pero, aun cuando esa realidad es verdad, no podemos olvidar el significado original de santo. Él es diferente, Él es separado, Él es glorioso en todas sus perfecciones. Y sí pienso aquí que cuando Dios dice, Moisés, tu desobediencia no mostró mi santidad, que el punto principal es que la desobediencia de Moisés no mostró toda la majestad de Dios
el hecho de que Él es separado. Y este es el punto entonces. La palabra de Dios, sus preceptos, muestran perfectamente toda esa santidad de Dios, su gloria, su majestad, su esplendor. Y cuando jugueteamos con la palabra de Dios, aún en el más mínimo detalle, necesariamente empañamos su gloria, manchamos su gloria a los ojos de los que nos rodean. Así que cambiar la palabra de Dios siempre disminuye la perfección de la revelación de la gloria de Dios. Cuando Moisés no obedeció la palabra de Dios exactamente como estaba escrita, hizo que Dios pareciera común, como nosotros, y no un Dios el cual había de ser temido, un Dios maravilloso. Y al hacerlo, Moisés estaba actuando como un niño necio, pintando con los dedos sobre un Rembrandt, pensando que lo estaba mejorando. Es una necesidad y un orgullo total. La palabra de Dios no puede ser mejorada, es perfecta, es suficiente. Bueno, un par de observaciones aquí sobre cómo Moisés no trató a Dios como santo. Primero, recuerden la elección de las palabras de Moisés. Él dice, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Ahora, algunas personas dicen que lo único pecaminoso aquí fue golpear la roca en lugar de hablarle. Porque Dios dijo en Números 28, y ella dará su agua. Es que no es como si estuvieran diciendo algo incorrecto, pero en realidad sabemos que las palabras de Moisés son pecaminosas porque Dios condena a muerte a Moisés y a Aarón por su pecado, y solo Moisés golpea la roca. Por lo tanto, sabemos que sus palabras son pecaminosas. De hecho, en el Salmo 106, 32 al 33 dice que debido a que Israel provocó a Moisés, habló precipitadamente con sus labios. Y si solo comparamos las palabras aquí, hemos de hacer salir aguas de esta peña. Por ejemplo, en Éxodo 14:13, cuando Dios estaba a punto de partir el mar rojo, Moisés dijo al pueblo de Israel, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Suena diferente. ¿Qué? ¿Hemos de hacer salir nosotros agua? No hay nosotros en la salvación de Yahweh. No hay yo y Yahweh hacemos un buen equipo. No. Isaías 48:11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Dios no comparte su gloria con nadie. Y saben que muchos cristianos luchan con esto. Pasamos por sufrir y dificultades y que Dios va a obtener toda la gloria y que Dios no comparte. Dios va a obtener la gloria y yo voy a sufrir simplemente. Pero ese no es el caso para el cristiano. La Biblia explica que la gloria de Dios es nuestro bien eterno, está ligado a nuestro bien eterno, porque cuanto más Él más brilla su gloria y vemos su valor, más somos perfeccionados como Él. Según Corintios 3:18, somos transformados en su gloria a medida que la contemplamos. Esa es la meta, que reflejemos su gloria como portadores de su imagen. Y ahí es donde Moisés falló, porque cuando pecó, estaba tratando de disminuir la gloria de Dios, sea intencionalmente o no. Moisés pecó porque no hizo brillar la gloria de Dios en ese momento. Se insertó a sí mismo Moisés, añadió a la palabra de Dios y al hacerlo no desplegó la santidad de Dios. Cada vez que desobedecemos, mostramos demasiado de nosotros mismos. Y Dios se toma esto muy en serio. La incredulidad de Moisés hizo que Dios pareciera común. Lo hizo parecer humano. La ira de Moisés hizo que Yahweh pareciera Moisés. Y Dios dijo, no soy como tú. Salmo 50:21, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé. Idolatría es moldear a Yahweh con imágenes de nuestra imaginación. No podemos hacer eso. Dios no es como nosotros. O piénsalo de esta manera. ¿Quién de nosotros, si estuviéramos a cargo de esta situación, quién de nosotros mostraría misericordia al quejumbroso Israel y luego juzgaríamos a nuestro amigo Moisés? ¿Haríamos eso? Creo que ninguno de nosotros lo haría. Pero lo que Dios reveló aquí es que Él es digno de mayor gloria. Simplemente por quien es Él.
Él nos muestra cuán absolutamente único Él es. Completamente perfecto. Él revela su gloria perfecta en esta historia. Un Dios cuya misericordia es ciega y cuya justicia también es ciega. Y es mejor así, que la misericordia y justicia de Dios sean ciegas. Ahora tengan ese pensamiento, volveremos a él. Pero primero quiero repasar el resto del texto en versículo 13. Dice, estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Moisés no mostró la santidad de Dios al pueblo. Así que Dios juzga a Moisés y se muestra a Dios aún más claramente como cualquier cosa, pero menos común. Le dice a su amigo, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés se revela una vez en todo este libro, una sola vez, y Dios lo juzga ciegamente, severamente, sin parcialidad. Muy poco común, muy poco propio a un ser humano. Ninguno de nosotros juzgaría así. Y noten el verbo en hebreo reflexivo ahí, él se santificó en ellos. Y realmente ese es el resumen de todo el pasaje. Ellos no mostraron la santidad de Dios, así que Dios lo hace él mismo, a pesar de ellos. Moisés rehusó mostrar la santidad de Dios, mostrando misericordia a Israel que se quejaba. Así es que Dios lo hace. ¿Por qué? Porque nuestra desobediencia no va a frustrar sus planes. Entonces, la desobediencia de Moisés no significa que Dios recibe menos gloria. Dios probó cuán santo Él es, mostrando misericordia a Israel y juicio a Moisés. Hace Dios muy diferente a nosotros. Nosotros juzgamos muy diferente a esto. Dios nos juzga sin tener en consideración quiénes somos. Digo, Moisés era el amigo de Dios. Tan importante como un hombre podía ser en el plan de Dios. Tan querido como un hombre podía ser en el corazón de Dios. Recuerden cómo Dios habla de Moisés en Números 12, 6 al 8. Cuando Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés. Y Dios se molesta. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Miren, Dios amaba tanto a Moisés que se enojaba cuando alguien hablaba en su contra. Numerosas veces Dios defiende a Moisés. Se come a la gente con la tierra por hablar contra él. Les da lepra, etc. Pero entonces, cuando el propio Moisés peca, recibe la misma justicia ciega que todos los demás. El pecado es pecado y Dios es justo, santo, celoso de su gloria. Este es el Dios que adoramos. Un juez absolutamente imparcial. Y recuerden, si Dios juzgó a su amigo Moisés imparcialmente, nosotros ciertamente deberíamos esperar lo mismo. Incluso sabemos que, tal como dice Santiago 3, dice que recibiremos mayor condenación. De hecho, eso se suma al hecho de que Hebreos 10:29 dice que enfrentaremos un castigo aún peor en el nuevo pacto si rechazamos a Cristo después de contemplar la gloria de la cruz. Dios le dice al que ha pisoteado a su hijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Es algo que aterroriza, ¿no? Porque a quien mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Como pastores, esto debe infundir un gran temor en nosotros, para obedecer a Dios en todo, para esforzarnos siempre por ser hacedores de la palabra, no solo predicadores de ella. Debido a que el juicio de Dios es ciego a lo que somos. No somos eximidos por ser pastores. Lejos de eso. También es ciego al considerar lo que hemos hecho. Piensen de Números 20. Si hay alguien que habría construido un poco de crédito con Dios, fue Moisés. Ya saben la forma en que el mundo piensa acerca de Dios. La idea de que si hago un montón de cosas buenas, tengo la oportunidad de meter la pata de vez en cuando. Al final mi bien superará mi mal. Y obviamente sabemos que esto es erróneo y nunca lo diríamos, pero se cuela en nuestros pensamientos. Y creo que Moisés también lo pensaba. Más tarde Moisés trató de hacer cambiar de opinión a Dios. Deuteronomio 3:23, Moisés escribe, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo,
pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mi causa, mía a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Ven, la justicia de Dios es ciega, no importa quién seas, lo que hayas hecho o lo que hagas después, las consecuencias del pecado son irrevocables. Y creo que nosotros como pastores somos particularmente vulnerables a este tipo de error en nuestro pensamiento, porque hacemos mucho bien y empezamos a pensar que Dios nos necesita. O razonamos, bueno, pecaré y luego pediré perdón. Y la sangre de Cristo me limpiará perfectamente. En primer lugar, ten cuidado. Ese es exactamente el tipo de razonamiento que ha llevado a la apostasía de muchos que pensaban que estaban lavados en la sangre de Cristo, cuando en realidad no lo estaban. Pero en segundo lugar, aunque la cruz nos ha librado de la condenación eterna, no nos salva de las consecuencias temporales a las que enfrentaremos en esta tierra por el pecado. Moisés demuestra este hecho. Moisés no enfrentará la condenación eterna en el cielo por esta rebelión, pero él ciertamente perdió recompensa y sufrió dolor aquí en la tierra. Pablo lo dice así en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si piensas que puedes pecar y no recibir consecuencias, ¿piensas que puedes burlarte de Dios? Es imposible, estás mal, imposible. Dios siempre gana. Ese es el punto de la frase. ¿Contendieron los hijos de Israel con Jehová? Israel trató de pelear con Yahweh. ¿Y quién crees que iba a ganar? Dice, y él se santificó en ellos. Ellos no mostraron a Yahweh como santo. Así que en versículo 12 Dios mismo lo hizo. Yahweh quería anunciar al mundo que Él es el gran yo soy. Que Él puede hacer una promesa a Abraham y luego cumplirla cientos de años después. Yahweh quería misericordia, Moisés quería severidad. ¿Y qué pasó? Dios gana. Fue misericordioso con Israel y severo solo con Moisés. El pueblo recibió su agua, el plan de Dios se cumplió. Dios no permitirá que nadie interfiera con su plan. Yahweh demostró ser santo. En hebreo es el verbo kadesh, en raíz nifal, muestra su santidad. El verbo en esta forma aparece menos de una docena de veces en la Biblia. 4 veces en la Torá. Es la palabra que vemos en Éxodo 29, donde Dios dice que en el altar quemado, donde se hacen sacrificios de sangre, me reuniré allí con los hijos de Israel y se mostrará como santo por mi gloria, dice. Es por ello que después en Levítico 10, cuando Nadab y Abiú ofrecen fuego extraño en lugar del fuego que Yahweh encendió en ese altar, Yahweh los mata. Y curiosamente, en Levítico 10, Moisés le dice a Aarón, recuerda, Éxodo 20, le explica a Aarón, porque sus hijos han muerto, a los hijos de Aarón, recuerda, Yahweh nos dijo, por los que se acercan a mí, me mostraré santo, y ante todo el pueblo seré glorificado. Moisés le dice a Aarón que los ministros de Dios tienen una tarea increíble, mostrar la santidad de Dios en la proclamación de su verdad. Y esto solo puede hacerse cuando el predicador mismo obedece esa verdad. Pero Moisés olvidó su propia advertencia y se insertó a sí mismo allí. Dios dice, mis ministros serán sometidos a un estándar más alto para demostrar mi santidad a mi pueblo, para salir del camino y dejar que mi pueblo vea mi gloria, que vea mi santidad. Y nosotros como Moisés olvidamos esto también. Querido predicador, ninguno de nosotros es inmune a esto. Terminamos el sermón y alguien elogia nuestro mensaje y se lo agradecemos. Y se nos olvida decir gloria al Señor, alabado sea el Señor, todo es de Él. Nos olvidamos de nuestro lugar, que todo nuestro ministerio es misericordia de Dios, 2 Corintios 4. Así debemos desvanecer para que brille su santidad. No olvidamos de las palabras del hombre más grande que jamás ha nacido de una mujer, que dijo, Él debe crecer para que eso suceda, yo debo menguar. Debo menguar. Así que, no importa si alguien calumnia en tu predicación o dice que hiciste un trabajo terrible, ¿por qué crees que necesitas defender tu propio honor? Debemos buscar que Cristo, tenemos un trabajo aquí a hacer, buscar
que Cristo sea glorificado, la santidad de Él sea glorificada. Y la cosa es que, como vemos en Números 20, al final del día, Cristo será glorificado con o sin ti. Tu desobediencia no va a frustrar el plan de Dios. A veces pienso en la santidad de Dios, su gloria, como un tren de carga a toda velocidad por la vía. Y puedes subirte a la vía, a la pista, o puedes subirte a bordo y disfrutar del viaje o ser atropellado. No hay oportunidad de tenerlo, no hay oportunidad de cambiar su dirección. Yahweh demostrará que Él es santo y punto. Y lo hará mediante tu obediencia o si te opones a Él poniendo tu cadáver bajo los pies del que está sentado a su derecha. Pero Él no será detenido, Él es omnipotente. Así es que puedes obedecer y obtener un asiento en primera fila para ver a Yahweh hacer sus maravillas, o puedes desobedecer y perderte la oportunidad de ver a Yahweh hacerlo. Porque el Padre ama a su Hijo demasiado como para permitir que sus perfecciones sean opacadas. El Hijo ama a su Padre demasiado para no brillar la gloria completa de su santidad. Y el Espíritu ama demasiado al Hijo para no transformarnos perfectamente a la imagen exacta de Cristo, ¿no? Para que todas las perfecciones de Dios puedan verse en toda su creación. Y ese es nuestro gozo, nuestra corona. Que Él sea glorificado, que Cristo sea glorificado. Que seamos conformados a su imagen. En conclusión, hermanos, creo que hemos visto, como tantas doctrinas, cuando se entienden correctamente, el hecho de que la justicia y la misericordia de Dios son ciegas, debería traernos gran temor y temblor cuando pecamos, cuando desobedecemos, y gran paz y alegría cuando creemos y obedecemos. Por un lado, la justicia ciega de Dios debería causarnos gran temor cuando desobedecemos en incredulidad. Porque si piensas que vas a llegar al cielo cuando mueras porque soy pastor, porque yo predico la Biblia, porque yo evangelizo, he ayudado a mucha gente, tengo buena teología, conozco la verdad. Digo, es cierto que ya no amo a Cristo como antes, soy adicto a un par de pecados, pero creo que Dios lo pasará por alto, dadas todas las otras cosas buenas que hago. Sé esto, la justicia de Dios es ciega. Él odia el pecado y es un juez justo. Él juzgará a cada ser humano sin parcialidad, sin favoritismo. Cada pecador recibirá juicio por toda la eternidad en los fuegos del infierno. Tú dices, pero Dios también es misericordioso, Él mostrará misericordia. No. Dios da justicia a todos. Su misericordia nos la mostró enviando a su Hijo. Así es como recibes misericordia, en el Hijo. Pero si no amas a su Hijo, todo es justicia. Sin Cristo no hay misericordia, nadie escapará, porque todo ser humano es un pecador merecedor del infierno. Desesperadamente necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Y esa es una de las mayores lecciones que este pasaje nos muestra. Que incluso Moisés, el gran y poderoso y asombroso Moisés, incluso él no puede llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque este pasaje no es acerca de Moisés. No es para revelar a Moisés. Es para revelar que necesitamos un Moisés mejor. Necesitamos un Moisés perfecto. Uno que nunca hable precipitadamente. Uno que nunca deje de confiar en Dios. Necesitamos al Redentor perfecto. Necesitamos a Jesús. Y aquí está la buena noticia. Si crees en este Moisés más grande, en Jesús, el Hijo eterno de Dios, el Creador del mundo, quien vino a la tierra, vivió la vida que tú no podías vivir, murió la muerte que tú mereces y resucitó el tercer día para dar vida eterna a los que creen. Si crees en ese Cristo, no recibirás justicia ciega, sino misericordia ciega. Y esa es la mejor noticia posible. Porque no importa lo que hayas hecho. Si eres un criminal convicto muriendo en una cruz, no importa quién eres. Si eres el gentil más despreciable del planeta, no importa si eres un adúltero o un trans, un traficante de esclavos, un pastor egoísta. Si clamas a Dios por salvación y confías en Jesús, Dios promete imparcialmente con su misericordia a salvarte en la perfecta justicia de Cristo, basado en esa justicia perfecta de Cristo. Así es que necesitamos ver estas dos verdades. Dios es mejor así, tal como Él es. Es necesario observar a partir, hay que verlo de esta manera. Es necesario que observemos en Números 20, lo difícil que sea aceptarlo, que Dios tiene la capacidad de juzgar ciegamente, objetivamente y sin parcialidad, porque es la única manera que el Evangelio funciona, porque Dios tomó a su Hijo amado y perfecto,
e imputó sobre él nuestros pecados. Y entonces Dios, sin parcialidad, derramó su ira sobre Cristo por nuestros pecados. Él es un juez ciego. Alabado sea su nombre. Un juez menos imparcial no podría haber juzgado a su Hijo perfecto por mi pecado. En hebreo, ser imparcial literalmente significa no ver la cara de alguien, juzgarlo sin saber quiénes son. Dios juzgó a Cristo por mi desobediencia imparcialmente, sin nunca mirar la cara de Cristo, por así decirlo. Gloria al Señor por la justicia ciega de Dios que resulta en mi justificación. Pero el punto número 2, también necesitamos ver que la misericordia de Dios es ciega, la cual vimos cuando Él bendice al rebelde Israel. Y esa es también la mejor noticia posible, que Dios puede mirarme a mí, un hombre pecador, sucio, malvado, y sin embargo, sorprendentemente, mostrarme misericordia únicamente basado en la justicia de Cristo a mi cuenta. Dios no hace acepción de personas, sin considerar quiénes somos. Si tuviera que presentarme ante un juez mejor vería la justicia imputada de Cristo en mi cuenta, pero luego miraría hacia arriba y diría, espera un segundo, conozco esa cara. ¿Josías? ¿Verdad? Sí, Josías Grauman, sí. Me acuerdo de ti. Recuerdo lo que has hecho. Recuerdo lo que me dijiste esa noche. Recuerdo cómo profanaste mi templo. Cómo afligiste, contrististe mi espíritu. Recuerdo lo que hiciste a mi hijo. Vas a arder. No, Yahweh. Él es santo. Él es diferente a nosotros. Él nos derrama su amor, única, exclusivamente basándose en la hermosura de su Hijo. Ciego a la fealdad de nuestros pecados. ¿Qué juez? Que toma a pecadores rebeldes como nosotros y por su justicia ciega y misericordia ciega nos declara justos, nos adopta en su familia, nos cambia la imagen de su Hijo y luego nos lleva a casa para regocijarse por nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué motivación para amarle! ¡Qué motivación para hacer lo que nos pide hacer! Que mostremos su santidad, reflejándolo en nuestra obediencia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en ella vemos toda tu gloria desplegándose en Cristo Jesús. Te damos gracias por Él. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo. Te rogamos que nos ayudes a ver más acerca de Jesucristo, ver más de su gloria a través de su palabra, más de su santidad, y que reflejemos su santidad en este mundo. Gracias por tu Espíritu que nos transforma, que está con nosotros. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.